Sí, lo sé porque tengo un velorio, un primo, mi hermano está Uy, fallecido y tengo un velorio. Y yo soy lo el lamento número mucho que por está eso. ahorita. Sí, lo sé. Lo lamento mucho. Ya, Y entonces, vamos a tratar de hacerlo el rápido. cáncer no te hace, el cáncer no te da más vida, el cáncer es cáncer. Así es, lamentablemente es una de esas enfermedades tristes que enfrentamos y que, bueno, hay que ver, ¿no? Aunque suene duro, hay que tratar de ponerle buena cara, a pesar de los malos ratos. Mi más sentido pésame para ti, Aquiles, y tu familia. Ya lo sé, Pero muchas bueno, gracias. vamos a comenzar. El tema es relativamente sencillo, si bien hay mucho tema que vamos a tocar aquí que es similar o que es probablemente ustedes ya lo hayan tocado en un curso de reclutamiento o de gestión de talento humano. Aquí vamos a hacer énfasis en algunas pautas, algunos detalles relevantes al tema comercial, porque lo que vamos a empezar a ver en esta sesión es la gestión de equipos comerciales, la gestión de las personas que formen parte de los equipos comerciales. Y básicamente tres temas a tratar. La selección de equipos de fuerza de ventas, la formación y capacitación de las fuerzas de ventas y la motivación y remuneración de estos equipos. ¿Sí? El logro de aprendizaje de esta sesión es poder explicar cómo se desarrolla, cómo se debería realizar o ejecutar un proceso de reclutamiento, selección y capacitación de equipos comerciales, así como los sistemas de motivación y de compensación aplicados en organizaciones B2B y B2C. ¿Ok? Sabemos empresas dirigidas a personas, dirigidas a empresas. Entonces, comencemos con este análisis rápido. Si existieran dos empresas que venden exactamente el mismo producto, ¿qué es lo que llevaría a determinar el éxito comercial de una de estas empresas? ¿No? ¿Diferenciar el producto o cómo se gestiona, cómo se maneja el equipo comercial? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinarían? Si somos poquitos, probablemente se hace más rápida la participación. ¿Qué creen ustedes que determinaría el éxito comercial de una empresa en un mercado donde hay varias o hay dos empresas que venden el mismo producto? ¿El diferenciar el producto o cómo el equipo comercial se maneja? ¿Cómo es dirigido? ¿Cómo es gerenciado? ¿Cómo es liderado? ¿Qué creerían ustedes? Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Yuli. Siempre leo sus mensajes. ¿A alguien le gustaría participar? A ver, quiero opinar, docente, ¿puedo? A ver, pues, ayúdame. Ya, docente, voy a opinar algo referente a más o menos qué cosa puede tener en cuenta en un negocio, no o sea el éxito, ¿no? Que realmente puede resultar en un negocio, ¿no? Bueno, Ujú. yo pienso pensamos de que acá hay que ver tanto de acuerdo a una propuesta de valor y como también hay que ver el ajuste de mercado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ese producto o servicio debe satisfacer pues, una necesidad clara a un deseo netamente del consumidor, pero también es necesario de ver un tanto la diferenciación, en ese sentido debe un tanto existir una razón contundente, ¿no? ¿Por qué los clientes nos eligen a uno a pesar que hay la competencia, ya sea por precio, por calidad superior o también por innovación o atención? También hay que ver lo que es el flujo netamente del mercado, ¿no? O sea, tiene que haber unas personas, más que todo al público objetivo, personas dispuestas a pagar por una solución que realmente está necesitando. En ese sentido también se tiene que ver un tanto de la gestión financiera, ¿no? O sea, el flujo de caja, ¿no? Cómo anda el negocio, desde cómo es si es rentable o no rentable el negocio, el producto que está poniendo al mercado. Un tanto hay que ver también los costos, ¿no? En ese sentido, entender un tanto lo que son pues, los costos fijos, los costos variables, ¿para qué? Para así fijar precios, o sea, obtener un tanto que garantiza pues, la rentabilidad, pero sin salir también del mercado. Y en ese sentido, tenemos pues, la ejecución, cómo ven otro equipo, cómo está trabajando otro equipo, cómo se desempeña. En ese sentido, hay que hablar de equipo, viene un tanto lo que es talento humano, ¿no? O sea, un equipo comprometido, con los roles claros y habilidades complementarias, ¿no? Que sabemos nosotros que el talento humano es la fuerza que impulsa netamente a la empresa. Un tanto también hay que ver la experiencia del usuario desde el primer contacto hasta además de todo, viendo lo que es la venta o la postventa, ¿no? Y en ese sentido hay que ver también la resiliencia y la parte comunicativa, ¿no? Que es muy importante en todos estos aspectos, porque a veces nosotros fracasamos por la falta de capacidad a veces desconocimiento y al manejo de ciertas estrategias, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado un tanto, y hay que estar pendiente de cómo nosotros va yendo pues, la empresa, ¿no? Cuando nosotros vemos ¿no? En ese sentido, ¿no? Qué es lo que determina pues un negocio exitoso, ¿no? Que puede darse, hay que ver la propuesta de valor, hay que tener en cuenta la gestión financiera, la ejecución del equipo, el enfoque absoluto del cliente y lo que también la adaptabilidad y la resiliencia. Esa sería mi participación docente. Muchas gracias, Aquiles. Y creo que nuevamente tu aporte es valioso, es bastante preciso para responder a la pregunta dada. Y es interesante cómo es que hay que entender que para gestionar el producto desde el punto de vista comercial es importante, ¿no? Las personas que se van a encargar de ese proceso, ¿no? Entonces, por ello que debemos recordar que una estrategia comercial exitosa depende tanto del producto, de su diferenciación, de cómo se consigue, cómo se elabora, cómo se fabrica, cómo se hace llegar al cliente, como de las personas que ejecutan todo el proceso comercial. No solamente hablamos de la venta, como lo dice la conclusión, sino en realidad desde toda la experiencia del cliente, como mencionó Aquiles, ¿no? Que debería ir inclusive desde el punto en el que se llega a conocer al cliente, en el que se llega a entender quién es el cliente. ¿No? Podríamos hablar de prospección, podríamos hablar de un estudio de mercado, dependiendo del tipo de empresa o del tipo de gestión comercial que desarrolle la empresa, para entender dónde inicia y finalmente podríamos decir dónde termina el proceso o la gestión comercial debería ser con la evaluación de la satisfacción del cliente. Pero para desarrollar todo ese proceso necesitamos personas. ¿No? Y esas personas o ese grupo de personas, ¿no? El nombre que recibe o el nombre que debería recibir técnicamente es el de fuerza de ventas. Y es importante aquí porque uno de los autores que hemos revisado durante este curso
En un libro llamado Administración de Ventas, Johnson y Marshall, ¿no? Determinan que las fuerzas de ventas es el conjunto de personas responsables, dice, de crear valor para el cliente y generar ingresos para la empresa. Básicamente, identificar las características, mejor dicho, identificar las necesidades o las expectativas que puede tener el cliente y definir cómo es que se van a atender, cómo es que van a ser respondidas, ya sea por el producto o servicio que se vende. Y entonces, al momento de ofrecerles una solución o un producto que sea atractivo para ellos, a partir de ese intercambio se generarían ingresos para la empresa, ¿no? Entonces, la fuerza de ventas es quien, a través del contacto directo con el cliente, ¿no? Lo que va a hacer es generar ingresos para la empresa. Entonces, la primera etapa o el primer proceso que deberíamos entender dentro de esta gestión del equipo comercial es la adquisición de talento comercial. Y si bien el término o esta frase puede sonar a la adquisición como una compra, ¿no? Una adjudicación del talento comercial, no está tan alejado realmente de la forma en cómo se expresa, porque finalmente hay un intercambio del trabajo de la persona por un sueldo. Entonces, básicamente podríamos entender que hay una adquisición, ¿no? Pero en este caso, para adquirir, o al momento de decir adquirir el talento comercial para una empresa, debemos entender que no es una compra directa y ya tenemos el trabajador, sino que en este proceso estratégico debemos generar una propuesta que genere, ¿no? Cierto interés, que atraiga, como dice la definición, a los mejores candidatos para cumplir con las funciones que definimos en la empresa, para cumplir con los objetivos comerciales. Entonces es interesante porque así como hay un término que hace referencia a la experiencia del cliente, en el tema de gestión de talento humano se está hablando también en los últimos años de la experiencia del trabajador o del colaborador, ¿no? Con la intención de identificar también los puntos fuertes o las fortalezas y, cómo no, las debilidades de la empresa en cuanto a la experiencia o la interacción del trabajador con los diferentes elementos que vamos a tener en la empresa, ¿no? El jefe, el líder a cargo, los equipos, los procesos, ¿no? En sí de la empresa, que pueden en sí lograr que el trabajador esté comprometido con la empresa, ¿no? Se motive a trabajar para la empresa. Ahora, como parte de este proceso estratégico para atraer candidatos, lo que está actualmente en boga, o las habilidades en este caso, que son más recurrentemente buscadas por las empresas, son la orientación a resultados. Es decir, que los trabajadores se comprometan no a realizar solamente el trabajo o la tarea que se les pidió, sino que se comprometan a lograr los resultados de cierto modo con iniciativa, con proactividad, buscando, obviamente, dentro de las condiciones ideales que deberían tener, ¿no? Llegar a lograr los objetivos que se les plantean. La inteligencia emocional para poder manejar las conversaciones, las relaciones, tanto dentro de la empresa como fuera, habilidades de negociación, sobre todo con los clientes, para poder lograr los acuerdos comerciales que a la empresa le interesa, el aprendizaje continuo, porque hay que entender que en la actualidad los conceptos, las metodologías, las herramientas están avanzando a un nivel tan rápido que es necesario tener esa apertura mental para aprender cosas nuevas. El manejo de CRM, porque obviamente vamos a gestionar clientes, vamos a gestionar las relaciones con ellos. Y ahora ya el CRM no es solamente una gestión de solamente datos, ¿no? Sino que básicamente el manejo del CRM ya está llevando a que los equipos comerciales puedan tomar decisiones. Pero es importante que se tenga una noción, un conocimiento sobre este tema también, ¿no? Y finalmente el pensamiento analítico, para que durante la revisión de los datos, la revisión de la información, se puedan analizar de forma tal que se tomen decisiones, ¿no? Porque en la actualidad se habla mucho de la toma de decisiones basada en el análisis de datos. Ahora, para obviamente leer los datos, entenderlos, analizarlos y finalmente eso llevarlo a una decisión, es un proceso que también demanda habilidades, demanda metodologías para poder llegar a esos resultados. Entonces es importante que en este caso el equipo comercial también tome o entienda cuál es la participación que debe tener en este proceso de atracción. Porque eso no es necesariamente una tarea o una actividad que solamente va a desarrollar el área de recursos humanos o el área de talento humano, sino que también necesita interactuar con gestión comercial como proceso, como área, para desarrollar esta propuesta de atracción. Y por ejemplo, actualmente en el Perú se habla mucho de que las tendencias es de que el área o los responsables de recursos humanos o talento humano utilicen el LinkedIn como una herramienta para reclutar personas. Por eso es cada vez más común ver personas que buscan trabajar o buscan mantener lo más visible posible su página de LinkedIn, para a partir de ello ser más visible para otras empresas. Pero, me acaba de responder alguien de IDAT. Denme un ratito, chicos. Listo, ya le escribí. Volviendo al tema, con respecto a LinkedIn como herramienta o como portal para la búsqueda de perfiles adecuados, ya se ha ido a un nivel en el que las empresas ahora buscan el perfil, ¿no? Van haciendo una búsqueda puntual de la persona que cubre mejor las expectativas. Pero hasta hace unos 5 años atrás, probablemente, quizás un poquito más antes de pandemia, lo usual era encontrar que las personas buscaban trabajo a través de portales como Trabajo o Boomerang. Bueno, en la actualidad ya también tienen una tendencia o han cambiado de cierto modo su proceso y ya están haciendo tipo headhunting, ya, ¿no? La búsqueda de personas con su CV cargado en la página para poder acercarlos a las empresas que los contratan. Ahora, también tenemos como estrategia actual en el Perú, ¿no? El hecho de tener referidos internos, es decir, que se ofrezca la oportunidad de desarrollar línea de carrera
en varias empresas. Entonces, normalmente lo que se busca es cubrir los puestos con las personas que ya están dentro de la organización y que de cierto modo vayan ascendiendo o vayan rotando entre los puestos de la empresa siempre y cuando cumplan con los perfiles de puesto, ¿no? Luego pueden haber ferias laborales en las que también se promueve o se hacen públicas las ofertas laborales para que los interesados puedan evaluar esas opciones, los convenios con universidades e institutos, las famosas bolsas de trabajo que suelen tener las instituciones educativas y que los alumnos pueden postular a ellas, y los programas de trainee también, que es básicamente programas ahí se me el término, eh, para practicantes laborales, ¿no? Para aquellos que sin experiencia laboral busquen la oportunidad de aprender dentro de las empresas como practicantes, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las tendencias internacionales también? ¿Qué es lo que se está en el mundo utilizando cada vez más para buscar a los talentos comerciales? Estamos hablando ya de inteligencia artificial para filtrar CV, y seguramente ustedes en redes sociales, en TikTok, en Instagram, deben haberse cruzado probablemente con uno de los Reels en el que habla de cómo la IA puede ayudar a mejorar su CV para que tenga las palabras claves, para que uno entienda cómo es que funcionan, ¿no? Estos software o estas aplicaciones que están desarrollando ahora, para que reciban todos los CVs posibles, ¿no? Ya sea por portales, por correo, etcétera, y se haga más rápida la revisión de la información. Y ahí es interesante entender de cómo es que está funcionando actualmente el tema de esas etiquetas, de los hashtags y demás, porque finalmente de las palabras claves es de donde se guía la inteligencia artificial para, a través de los filtros que se le dé, poder lograr que uno de los CVs que podemos mandar sea uno de los elegidos, ¿no? La inteligencia artificial lo que está facilitando es el análisis mucho más rápido de la información, de los documentos que se reciben y por ende de poder tener a los mejores candidatos, ¿no? Que obviamente depende mucho de los prompts, de las instrucciones que se le da a la inteligencia artificial, ¿no? También podemos hablar de entrevistas asincrónicas en video. Entonces aquí estamos hablando de básicamente poder ya no ir presencialmente a una oficina o a una empresa para ser entrevistados, ¿no? Sino ahora ya las entrevistas se hacen eh, a través de plataformas como Zoom, como Meet, como Team, ¿no? Y se puede convocar inclusive a varias personas a la vez, logrando de que los procesos de evaluación sean mucho más rápidos. Vamos a tener People Analytics, que es básicamente funciona algo similar a los SEOs de Google, de Meta, ¿no? Para las compras, perdón, para la búsqueda de prospectos, ¿no? Clientes. En este caso, el People Analytics también ayuda a buscar dentro de las redes, dentro de la información que uno presente, quiénes son los mejores candidatos. Y acá es donde también toma como relevancia el tema del desarrollo de la marca personal, ¿no? También podemos hablar de evaluaciones gamificadas, es decir, que las evaluaciones durante el proceso de selección del personal o de los potenciales nuevos trabajadores también se pueden hacer a través de juegos, ¿no? O de dinámicas lúdicas para lograr esos resultados. Y es interesante porque podríamos pensar en el que se pueden desarrollar juegos o dinámicas, pero también podríamos pensar dentro de esta gamificación de soluciones bastante simples, como por ejemplo el Kahoot, ¿no? Por ejemplo, desarrollar una evaluación del trabajador o del postulante a través de un cuestionario en Kahoot podría ser una herramienta, podría ser, no, es ya una herramienta bastante utilizada a nivel mundial, ¿no? Finalmente, el reclutamiento basado en competencias, que es nuevamente una fusión entre las recomendaciones, los referidos en redes sociales, ¿no? Para lograr llegar a los mejores candidatos. Entonces, aquí es donde debemos entender que se recomienda para empresas peruanas incorporar plataformas con IA para reducir sesgos, acelerar la selección, ¿no? Y especialmente podría utilizarse para procesos masivos de venta retail donde los equipos comerciales o la fuerza de venta podrían tener equipos con mayor cantidad de personas, ¿no? Y que normalmente a veces se requiere incrementar rápidamente la cantidad por temporadas, ¿no? O por eventos o actividades, fechas especiales, ¿no? Como Navidad, como Día de la Madre, etcétera. Campañas, probablemente es el término correcto para utilizar en este momento. ¿Ok? Ahora, una vez adquirido, una vez atraído el personal y ya que el trabajador, o en este caso el nuevo integrante de nuestra fuerza de ventas, ya esté contratado, vendría la siguiente etapa que es la socialización. La socialización se podría entender que es el proceso en el que la persona es presentada y es recibida en la empresa. Ahora, aquí deberíamos hablar de proceso bastante popular llamado inducción, ¿no? Donde obviamente todo nuevo vendedor debería aprender cuál es la cultura organizacional, cuáles son los procesos, cuáles son las costumbres, los reglamentos, ¿no? Etcétera, cuál es el producto de la empresa o los productos en sí, cuáles son sus características, ¿no? Ya también pensando en un enfoque más dirigido a su actividad rutinaria, que sería las ventas, el tema de las herramientas que utilizan, ¿no? Y cuando hablamos de herramientas y equipos, podríamos hablar desde el celular, las computadoras, etcétera, ¿no? Que obviamente la empresa pone a disposición del personal para desarrollar sus actividades, ¿no? Y también, si fuera una empresa que tiene una cartera de clientes ya establecida, a la cual debería hacerse el seguimiento, también se le puede dar información sobre ello. Entonces, en este caso, como buena práctica para la socialización de la fuerza de ventas o la inducción del nuevo personal, ¿no? Pueden aparecer las siguientes prácticas, ¿no? Para el primer día se recomienda una bienvenida formal, la entrega de equipos, la asignación de un mentor para que lo guíe, para que lo oriente durante la empresa, para que le presente al personal, a los compañeros de trabajo, etcétera. Normalmente este mentor vendría a ser el líder de proceso o el jefe de área donde se asigna al nuevo trabajo. Luego, durante la primera semana, se recomendaría en específico, como es parte de la fuerza de ventas, un acompañamiento comercial, ¿no? Ir monitoreándolo para ver cuáles son sus fortalezas y debilidades, ¿no? De ir dándole las pautas de cómo el proceso funciona, cómo se debe presentar, cómo se debe vestir. En algunos casos es importante también darle esa información a los trabajadores, ¿no? Sobre todo se considera tener un uniforme o algún detalle en particular que evitar, ¿no? Luego también se podrían hacer seguimientos a través de visitas con vendedores senior, que vayan acompañando a vendedores senior para entender cómo es que trabajan, cómo es que desarrollan sus actividades, para que se puedan replicar. Y durante el primer mes, que es un tiempo prudencial para la socialización, podríamos tener retroalimentaciones semanales, ¿no? Para que el nuevo trabajador vaya mejorando en caso sea necesario, ¿no? Los errores que podría estar cometiendo. Entonces aquí tenemos personal nuevo seleccionado,
primero es convocado, ¿no? Se recibe el CV, se revisa, se evalúa, se selecciona al más idóneo, se le contrata y luego se le socializa, se le presenta dentro de la empresa y se le da la inducción para que entienda cuáles son las reglas de juego dentro de la empresa. Pero ahora, estos procesos no son inmediatos, no son automáticos, ¿no? Debemos entender de que hay un tiempo, ¿no? Más allá de que la IA en algunos casos está ayudándonos a optimizar el tiempo en varias de las actividades, hay etapas como esta de la socialización que tampoco hay que hacerla tan de golpe, ¿no? Es parte de un proceso, es parte de un tiempo y obviamente requiere mucho de relaciones personales, ¿no? Recomendaciones para empresas peruanas con respecto a la socialización. Actualmente muchas empresas multinacionales utilizan los programas Buddy o Mentoring, que es básicamente asignarle a una persona para que le haga seguimiento, para que lo acompañe, ¿no? Y en este caso, dado que estamos hablando de fuerza de ventas, podría ser que un vendedor experimentado acompañe a un nuevo colaborador, ¿no? Inclusive por los primeros 90 días, ¿no? Estamos hablando de que es una recomendación a seguir que obviamente se considere el seguimiento o el monitoreo, ¿no? Por un tiempo más que prudencial de 3 meses, ¿no? Ahora, hay que recordar que inclusive dentro de la parte de talento humano, y eso es algo que siempre me llamó la atención, se habla de que para que un nuevo trabajador se adecue a un nuevo puesto de trabajo, para que se socialice, para que se comprometa realmente con la empresa, podría tomar hasta 6 meses para lograr esa socialización, ¿no? Es importante tener en consideración ese detalle, ¿no? Ahora, para el proceso de búsqueda y selección, vamos rápidamente a hacer un recordatorio del flujo recomendado, porque aquí hay aspectos importantes que debemos recordar y que en este caso los responsables del área o del proceso comercial deberían participar activamente. Por ejemplo, la definición del perfil. Eh, ¿Qué es el perfil? ¿Qué viene a ser el perfil? El perfil básicamente viene a ser la descripción de las competencias mínimas necesarias para la persona que va a desempeñar un puesto. Y dentro de estas competencias mínimas que deberían definirse se encuentra el tema de la experiencia laboral, los conocimientos técnicos y las habilidades blandas, ¿no? Como mínimo, deberían ir esa información como parte del perfil. Ahora, ¿el perfil para qué nos sirve? ¿No? Para definir cuáles son las características mínimas que debería cumplir el candidato que se presente a la vacante de trabajo. Si una persona no cubre el perfil, podría ser contratado, obviamente que podría ser contratado, pero eso debería venir de la mano, ¿no? De una decisión estratégica en la que se pueda, o en la que se busque eliminar esas brechas de formación con capacitación interna. Es decir, que la empresa asuma, ¿no? La responsabilidad de terminar de preparar a la persona que no cumple el perfil. Ahora, ¿dónde es que comenzamos a analizar los candidatos? Durante el reclutamiento, que es hacer la búsqueda o la solicitud, ¿no? De los CVs de las personas que podrían ser candidatos, ¿no? Y que luego obviamente no basta con la revisión documentaria, ¿no? Sino también con el tema de hacer evaluaciones psicométricas, entrevistas, simulaciones de ventas también que podrían hacerse a través de roleplay o de simulaciones de situaciones recurrentes en el trabajo, ver cómo es que los vendedores podrían relacionarse o interactuar, ¿no? Las referencias laborales, ¿no? Si es que cuentan con referencias laborales, es importante también analizar esa información para saber con qué tipo de persona vamos a trabajar, ¿no? Luego viene la contratación y el onboarding. La contratación es obviamente el cierre documentario de la relación contractual o de la relación laboral, ¿no? Donde se especifican los acuerdos, el sueldo, etcétera. Y el onboarding vendría a ser un término similar a la socialización. Entonces, vemos que la búsqueda y selección vendría desde el hecho de saber qué es lo que buscamos con la definición del perfil, hasta ya el involucramiento de la persona, del contratado, del nuevo trabajador contratado dentro de la empresa. Y ahora, ¿qué competencias son las más evaluadas actualmente? Que obviamente tiene que ir de la mano con las competencias que debe tener el perfil. Cualquier trabajador, cualquier persona que busque trabajar en un equipo comercial o en una fuerza de ventas debería entender que requiere habilidades de comunicación, de negociación, de adaptabilidad, ¿no? Para nuevamente, ¿no? Poder reaccionar rápido y de la mejor manera, sobre todo cuando se está negociando con el cliente. La orientación al cliente para poder atenderlo de la mejor manera, para poder tener en claro de que la relación con el cliente es vital para la existencia de la empresa. La resiliencia, ¿no? Para sobreponerse a los fallos, a las derrotas, a los errores que se podrían cometer. Y también importante el trabajo en equipo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de fase de ventas y entre todos se debe lograr llegar a la meta, ¿no? Es importante entender que esas son competencias buscadas, competencias evaluadas, y que no solamente se evalúan o se podrían, perdón, que no necesariamente se pueden evaluar en un examen, ¿no? O se puedan conocer a través de una evaluación psicológica, ¿no? Que normalmente eso se tiene que ver a partir del desarrollo de simulaciones, de juegos de roles, para ver cómo una persona o cómo un candidato reaccionaría, cómo interactuaría o cómo se comportaría. Por ejemplo, vamos a ver rapidito, eso lo presento en la PPT, luego ustedes lo van a poder desarrollar con mayor detenimiento, pero aquí básicamente hacemos una comparación de perfiles de puesto para 3 personas que podrían formar parte de una fuerza de ventas. Un ejecutivo B2B, que obviamente deberíamos entender es un vendedor de empresa a empresa, es un vendedor que va a tratar con áreas de logística o responsables corporativos de ventas de empresas. Luego es el vendedor retail, que es el que va a interactuar directamente con el comprador final, ¿no? De empresas destinadas a un consumidor final, a un producto o un servicio final, ¿no? Básicamente estamos hablando de atender personas naturales. Y el CAM Junior, el encargado de llevar cuentas claves, ¿no? Con un perfil junior, es decir, con pocos años de experiencia, ¿no? Y vemos qué tipos de clientes tiene cada uno de estos puestos, ¿no? Con perfiles. La complejidad del puesto, que en este vemos de que, sobre todo para las empresas que tratan directamente con otras empresas, con corporaciones, tienen una complejidad del puesto alta, mientras que el vendedor retail es una complejidad media, ¿no? Con cierta eh, con mayor facilidad que tratar con empresas, ¿no? Por los montos, por el tipo de producto o servicio que se ofrece, las metodologías que se desarrollan, etc. Entonces luego ustedes podrán analizar formación que se pide y si lo vamos viendo rapidito, nos damos cuenta que un ejecutivo B2B y un CAM Junior tienen, en este caso con respecto a la formación, quizá un direccionamiento más similar.
pero nos llama la atención que para el vendedor retail, por ejemplo, se pueda mencionar de que pueda requerirse que tenga solo secundaria completa, ¿no? Podríamos pensar en tener un vendedor con solamente secundaria completa. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque no existe una carrera de ventas como tal, ¿no? No existe un curso, o mejor dicho, una carrera técnica o profesional netamente enfocada en ventas, ¿no? Ahí hablamos de que en administración se puede llevar un poco de gestión comercial, en ingeniería industrial también, ¿no? En marketing probablemente más, ¿no? Negocios internacionales, que es básicamente similar a la administración, u otras carreras afines, ¿no? Ahora, si vamos al B2B, al cambio junior, podríamos hablar de un profesional que no necesariamente tenga incluso una formación técnica en ventas, pero sí probablemente técnica en el producto o en el servicio que se ofrece, ¿no? Y podríamos contratar como vendedor a un ingeniero químico cuando se venden productos químicos, ¿no? Entonces, hay que entender que si bien las ventas o la gestión comercial es una gestión importante en la empresa, probablemente a la hora de asignarle una profesión al vendedor, ahí es donde podamos quizá tener mayor dificultad porque no existe una profesión específica, ¿no? Que nos diga, ese es buen vendedor porque recibió capacitación específica para ventas, ¿no? Bueno, también el tema de la experiencia podría variar, obviamente, dependiendo de la complejidad y del nivel del puesto, ¿no? Obviamente aquí hablamos de que el ejecutivo B2B dentro de un organigrama probablemente estaría un escalón por arriba del CAM Junior, ¿no? Que sería el asistente más joven, menos experimentado, ¿no? Y bueno, ahí después tenemos la lista de las competencias técnicas y las competencias blandas que podríamos sugerir o que podríamos recomendar para cada uno de estos de uno de estos puestos, que obviamente va de la mano con las funciones que van a desempeñar, ¿no? Por ejemplo, el ejecutivo B2B va a conversar con clientes corporativos, va a negociar, tiene que ser bastante persistente, porque probablemente muchas veces va a recibir un no o va a dejar o va a ser dejado en visto, como se dice ahora, o plantado por el cliente en reuniones, en acuerdos incluso, ¿no? Donde tiene que estar muy al tanto de revisar la información que pueda llegarle para revisar. Por eso hablamos de que comunicación, escucha activa, pensamiento analítico, orientación al cliente, resiliencia, planificación, organización, para tener llevar una agenda en las reuniones, etcétera. En cambio, con el vendedor retail, porque va más enfocado a tratar con personas, podríamos hablar de empatía, de actitud positiva, más allá de los problemas, ¿no? También la comunicación para poder hablar bien, ¿no? Hacerse entender, tener facilidad de palabras para que la conversación sea fluida, ¿no? Debe haber tolerancia a la presión, sobre todo si es que este está pronto a cerrar un ciclo y hay que lograr las metas, ¿no? Etcétera. Ahora, ¿qué pasaría si este perfil no es cubierto por los trabajadores que hemos seleccionado? O los perfiles de puesto no están cubiertos siquiera por el personal ya contratado, ¿no? Entonces es necesario que mejoremos sus competencias. Y acá es donde aparece el término de formación y capacitación. Y acá hay una gran discusión. Dice, ¿por qué capacitar? ¿Por qué como empresa debo formar a un trabajador si es que, ¿no? Yo lo contrato para que realice su trabajo? Y es que es interesante porque cuando hablamos de capacitar o de formar y capacitar, no hablamos de que nos vamos a convertir en una universidad o en una escuela técnica para enseñarle a una persona. Aunque podría darse el caso que contratemos una persona sin experiencia en el rubro y que le vayamos enseñando cómo funciona. Eso sería distinto, pero es una decisión estratégica, ¿no? Y eso debería especificarse probablemente en un perfil de puesto, en la descripción de las características de un perfil de puesto. Pero ahora, volviendo al tema, según No, en su libro Employee Training and Development, que básicamente deberíamos entender como entrenamiento y desarrollo del trabajador, dice que la capacitación incrementa el desempeño, es decir, lo mejora, ¿no? Lo vuelve más productivo, ¿no? Y también ayuda a que la empresa se pueda adaptar más rápido a los cambios, porque las personas que trabajan en la empresa van a poder tener mayor cantidad de habilidades, cantidad de talentos, ¿no? Y obviamente así puedan, ¿no? Adaptarse mejor a los cambios, ¿no? Ahora, para capacitar al personal no es que se nos ocurra de la noche a la mañana un tema y listo, lo organizamos para que todos reciban la charla. La definición de los temas de capacitación o de los entrenamientos que deberían proponerse deben surgir de un análisis del puesto comercial. Es decir, debemos plantearnos o responder básicamente las siguientes preguntas. ¿Qué debe hacer el vendedor? Es decir, ¿cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus responsabilidades del cargo? ¿Qué conocimiento requiere? Y aquí le podríamos agregar, si es que ya hay un trabajador contratado, qué conocimientos tiene, para poder hacer la revisión y poder entender qué tantos conocimientos se cumplen y cuáles le pueden faltar, ¿no? Para justamente identificar brechas de formación. Luego, ¿qué habilidades necesita? También, igual que los conocimientos, entender qué necesita para desarrollar el puesto y cuáles tiene. Entonces, básicamente estamos hablando de, en la revisión del CV con el perfil de puesto, ahí podríamos obtener esta información y ya de antemano saber qué cursos o qué entrenamientos deberíamos organizar o programar para que el nuevo trabajador participe, ¿no? Ahora, ¿qué competencia debe desarrollar? Como mencionaba, resultado de hacer ese match o hacer esa revisión, ¿no? Dentro del perfil de puesto y el CV del trabajador. Y, por ejemplo, podríamos llegar a la conclusión que un ejecutivo B2B debería dominar prospección, negociación, CRM, análisis financiero básico y presentaciones ejecutivas como conocimientos y como habilidades para desarrollar el puesto. Entonces, si identificamos estos 5 temas, ¿no? A ser desarrollados, y a la hora que hacemos el análisis encontramos que el nuevo ejecutivo B2B, ¿no? Recientemente contratado, solamente cumple con algunos de ellos, deberíamos lo más pronto posible organizar nuestro programa de capacitación para que ese trabajador mejore, ¿no? Las competencias que le puedan faltar y eliminando esas brechas de conocimiento, poder de cierto modo asegurar de que se va a hacer mejor el trabajo. Un ejemplo de un plan express de capacitación, ¿no? Para un ejecutivo B2B, ¿no? Que normalmente lo que necesitan más es el desarrollo de habilidades blandas, ¿no? Se podría proponer algo que para muchas empresas podría sonar jalado de los pelos, un programa express, ¿no? De 5 días, una semana de capacitación, con capacitaciones breves, ¿no? Puntuales, ¿no? Para desarrollar competencias. Y ahora, no bastaría con desarrollar solamente la capacitación o definir el tema, sino también podríamos definir o plantear cuál va a ser la metodología a utilizar y para obviamente medir o evaluar los resultados podríamos establecer indicadores, ¿no? Y obviamente los indicadores deberían ir de la mano del instrumento de evaluación que deberíamos tener para cada una de las competencias, cada una de las competencias o temas que vamos a tratar. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar de la primera competencia que es el portafolio de productos, es decir, conocer los productos que se ofrecen, que se venden en la empresa.
Entonces ahí podría haber un aprendizaje basado en casos, ¿no? Sería una presentación de los catálogos o de las cartas de los programas, dando énfasis en las características, en el costo, ¿no? O en el precio de ventas, en los rangos de ventas que podrían haber, tipos de promociones y demás. Y este entrenamiento, esta capacitación se podría desarrollar o se podría evaluar a través de un examen, ¿no? Y habría que establecer, obviamente, un resultado esperado. En este caso, es que se obtenga más del 80%, ¿no? De respuestas correctas para poder validar o poder determinar que la competencia fue adquirida, ¿no? Y con respecto a las otras competencias, hablamos de que pueden ser habilidades o conocimientos técnicos. Vamos a hablar de técnicas de prospección consultiva, ¿no? Que en este caso, si recordamos la clase anterior, cuando hablábamos de la prospección consultiva, hablábamos de esa interacción, ¿no? Que el vendedor va a tener con el cliente para poder conocer qué es lo que necesita. Entonces acá un role-playing, una interacción entre un vendedor y un potencial cliente para que se hagan las preguntas correctas, se proponga la forma de acercarse, de presentarse, etcétera, ¿no? Y entonces hay un indicador, número de prospectos correctamente identificados, ¿no? A partir de los role-playing, los que se desarrollaron bien o no. Luego miércoles manejo de objeciones para el tema de negociar básicamente, ahí habría una simulación, un role-playing también de ventas, su indicador de porcentaje de respuestas adecuadas, el CRM y seguimiento con un taller práctico, ¿no? Para el manejo del sistema, para el registro de información, para el análisis, para el reporte, etcétera. Y finalmente el viernes, negociación y cierre, ¿no? Un assessment center, ¿no? Una plataforma en donde se registren las propuestas cerradas, ¿no? Ahí podría ser un plan interesante de capacitación. Es una propuesta, obviamente no es lo único que se puede ofrecer, ¿no? Es interesante. Y fíjense que si se dan cuenta, son programas que no duran mucho tiempo, ¿no? Y que básicamente los responsables del área o del proceso de gestión comercial deberían plantearlo y desarrollarlo. Ahora, si hablamos de diseño de programas especializados que también podrían haberlo, estaríamos hablando ya de programas enfocados en un puesto en particular, ¿no? Y cada puesto, cada perfil podría tener prediseñado un programa de capacitación que debería ser desarrollado de forma obligatoria por cada uno de los trabajadores. Pero ya lo dejo ahí para que ustedes puedan revisarlo y puedan tener una idea de qué es lo que se podría plantear, ¿no? Como parte de un equipo comercial. Y nuevamente, dentro de las metodologías, si lo revisamos, nos damos cuenta de que muchas de las metodologías que se plantean son prácticas, ¿no? Son desarrollo de casos, son juegos de simulación, interacciones, ¿no? Etcétera. Ahora, aquí es las recomendaciones para empresas peruanas, y es algo que particularmente yo debería decirles que se recomienda no solamente para fuerza de ventas, sino que se está haciendo cada vez más popular en distintas empresas. Se está recomendando que sea cápsulas de 5 a 10 minutos, ¿no? Lo que se llama microlearning, es decir, los temas de capacitación sean divididos en pequeños subtemas, ¿no? Y que sean a partir de videos o de interacciones en clases sincrónicas o sincrónicas de entre 5 a 10 minutos. Y que esto, básicamente, deberíamos entenderlo, viene desde diversos rubros, probablemente los más riesgosos, como minería, hidrocarburos, etcétera, que obligan a sus empresas a tener pequeñas charlas antes de empezar cada turno de trabajo, en el que se les recuerda sobre algún tema en particular que sobre las actividades que van a realizar o sobre algo que podría ocurrir, ¿no? El tema de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo. Entonces, estas cápsulas de 5 a 10 minutos, que es una interacción rápida que motiva a que entre todos se vinculen con el tema, es una buena práctica, ¿no? Y eso viene de empresas como Salesforce, Microsoft, Amazon, etc. La gamificación, el coaching semanal, ¿no? Plataformas LMS, el Learning Management System, que vienen a ser plataformas diseñadas para el aprendizaje. Nosotros, por ejemplo, en IDAT utilizamos una de estas plataformas que vendría a ser Eleva, ¿no? Que básicamente es una plataforma que permite desarrollar las clases, marcar la asistencia, llevar el registro de notas, generar estas entradas para compartir documentos, para dejar tareas, foros, etc., ¿no? Y también las certificaciones digitales a través de cursos que se podrían llevar a través o mediante diversas plataformas o empresas también, ¿no? Y aquí para recordarles, ¿no? En este caso de esto que proponemos o que se recomienda y que podría sonar muy tecnológico y en algunos casos inalcanzable, podemos hablar que hay herramientas de bajo costo actualmente, como por ejemplo el Moodle, que obviamente ustedes no recuerdan, pero en los primeros años de IDAT manejaba Moodle antes de pasar a Leva. Vamos a hablar de Kahoot para hacer evaluaciones, para hacer estas dinámicas en las que los trabajadores analicen y respondan rápidamente a los casos, ¿no? O Microsoft Teams para poder desarrollar talleres como clases como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces, fíjense, hay herramientas de bajo costo ya conocidas por nosotros y que básicamente es de lo que se propone. O sea, no es nada nuevo, no es nada innovador lo que se recomienda. Y ahora, tenemos el personal mejorado, capacitado, formado, ¿no? Con competencias, asegurando que tiene las competencias necesarias para desarrollar sus funciones y comienzan a trabajar. Cada cierto periodo, ¿no? Cada cierto tiempo es necesario que los trabajadores sean motivados. ¿Y por qué vamos a hablar de solamente motivar? Porque ahí habla de motivación y remuneración. Y estoy seguro que ustedes al escuchar remuneración rápidamente deben pensar en sueldos. Aquí la motivación o la compensación debería ser tratada como un sistema en las empresas, ¿no? Y ahora, porque los sistemas de compensación no solamente deberíamos enfocarlo al punto de vista de los trabajadores ya contratados, sino que es importante entender que muchas veces el sistema de compensación, es decir, los beneficios que puede dar la empresa, ¿no? Atrae talento. Es decir, que cuando se hagan las convocatorias para puestos de trabajo vayan más interesados, ¿no? Inclusive hay gente que está esperando de que se haga una publicación para intentar trabajar con nosotros. Y esto obviamente se da a partir de que existe un programa, no es que es algo aleatorio, no es algo que es al azar porque a alguien se le ocurrió, sino porque lo que sucede dentro de la empresa también impacta como imagen de la empresa hacia esa otra parte interesada, que ya no son clientes externos, ¿no? Como los que son los que nos van a comprar los productos, sino los que van a ser nuestros clientes internos, ¿no? No los trabajadores, los colaboradores. El sistema de compensación también buscaría retener al personal que ya está contratado y que ya está laborando por distintos periodos de tiempo. La motivación puede contribuir o buscar incrementar la productividad, mejorar el desempeño de los trabajadores a partir de recompensas por logro de objetivos, por ejemplo. Y también, como no, alinear los objetivos si es que los equipos no están convencidos o no están alineados o direccionados hacia lo que es su logro, ¿no? Entonces, estas son algunas de las razones o algunas de las consecuencias que se buscan de la motivación. Y ahora, ¿qué sistemas de motivación existen? Y acá es por ello de que en la diapositiva anterior no mencionaba el tema de sueldos necesariamente. Porque se habla actualmente de sistemas de motivación monetarios y no monetarios, o extrínsecos e intrínsecos, ¿no? Los monetarios o extrínsecos son básicamente los que recibe el trabajador, ¿no? Y se básicamente
se convierten en bonos, comisiones, sueldos. Bueno, debería haber sueldos también ahí, ¿no? El tema de sueldos es una motivación, un buen sueldo es motivación para trabajar bien por la empresa, desde ponerse la camiseta, como suele decirse, pero sobre todo en el tema comercial, normalmente también se habla de bonos, comisiones, incentivos, ¿no? Por el cumplimiento de objetivos, el logro de cuotas, etcétera. Pero también internamente las empresas podrían desarrollar periódicamente concursos, premios, ¿no? Que busquen también que todos los trabajadores desarrollen alguna actividad en particular, no necesariamente enfocada directamente al logro de su función, sino en mejoras para la empresa, ¿no? Generar concursos para que ver el equipo de trabajo que llega más rápido, que es más puntual. Recuerdo alguna empresa que tuvo hace un par de años, justo saliendo de pandemia, que se animó a hacer un concurso eh, para promover que los trabajadores utilicen menos vehículos particulares, el hecho de promover el uso de otro tipo de vehículos, ¿no? Ya sean comunitarios, buses, etcétera, o pasar a llegar en bicicleta, en scooter, etcétera, que obviamente contribuyen al, al mejor cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, esos concursos, esos premios, todo que finalmente se convierta en un bono monetario o en un producto que tenga un valor económico, estaríamos hablando de una motivación monetaria. Y la motivación no monetaria es a través del reconocimiento, el famoso trabajador del mes, ¿no? El hecho de tener flexibilidad laboral, ¿no? De poder tener días de vacaciones extra, horarios o horas libres, ¿no? Cupones, ¿no? Con ciertos beneficios. La línea de carrera también vendría a ser parte de un sistema de motivación no monetario, ¿no? El tener la posibilidad de ascender en la empresa, pues obviamente requiere ciertas condiciones. Capacitaciones, ¿no? Recibir formación por parte de la empresa en temas más técnicos. Algunas empresas ofrecen o ayudan a trabajadores a pagarse diplomados o incluso maestrías, ¿no? Obviamente bajo convenio de que el trabajador replique sus conocimientos dentro de la empresa. Hablamos de certificaciones que van del lado de la capacitación y programa de bienestar como EPS, ¿no? Que vendría a ser la clínica particular. Podríamos hablar de eh, refrigerios o almuerzos pagados por la empresa, ¿no? Etcétera, ¿no? Buses, ¿no? Movilidad también podría ser considerado como parte del sistema de motivación no monetaria. ¿Sí? Ahora, actualmente, ¿qué se recomienda para empresas peruanas, ¿no? Desde el punto de vista internacional? ¿No? La implementación de programas de trabajo híbrido y cada vez hayan mayores posibilidades, obviamente, dentro de las posibilidades a desarrollar trabajo remoto. Luego, beneficios personalizados, suele recibir el nombre de cafetería de beneficios. Algunas empresas manejan tipo talonarios con tickets que puedan ser días libres, medios días libres, perdón, no son bonos, son promociones para ciertos negocios o productos, ¿no? Por ejemplo, como parte de mis beneficios como trabajador de IDAT, que obviamente yo no soy parte del equipo comercial, pero existe un programa de beneficios para todos los trabajadores. Por ejemplo, tengo descuentos en Oeshle, tengo descuentos en Plaza Vea, tengo descuentos en farmacias, tengo descuentos en el SOAT, que lo compro solicitando mi beneficio como trabajador de IDAT, etcétera, 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 ¿no? Nuevamente, bonificaciones, beneficios que suelen dar, ¿no? Algunas empresas, bueno, no todas las empresas, seamos sinceros, tienen este tipo de programas. Luego, reconocimiento entre pares mediante plataformas digitales, ¿no? El hecho de que haya programas en los que se puedan felicitar los trabajadores por buen desempeño, sobre todo. Programas de bienestar emocional, ¿no? Se puede sonar interesante, pero si se identificara, por ejemplo, que hay situaciones de estrés dentro de un equipo comercial, la empresa podría proponer que hayan sesiones de masajes o de relajamiento para el equipo de trabajo, ¿no? Talleres, mentorías, etcétera, que contribuyan a mejorar, ¿no? Las condiciones, ¿no? Y luego, obviamente, incentivos ligados a indicadores de satisfacción de cliente, no solo a ventas, ¿no? Que nuevamente estos incentivos normalmente vienen a ser monetarios o comisiones o bonos recibidos si es que se cumplen con las metas establecidas, ¿no? Pues aquí normalmente lo que se recomendaría es incorporar beneficios flexibles, ¿no? Para ciertos perfiles, ¿no? Perfiles que obviamente demuestren que van a tener la responsabilidad, ¿no? Para no ausentarse durante el horario de teletrabajo, ¿no? Que en algunas empresas suele suceder, que busca el trabajador y el trabajador nunca responde. Son cosas, detalles que debemos considerar, ¿no? Pues aquí, algunos tipos de remuneración, ¿no? Aquí hablamos netamente de motivación monetaria y por tipo de perfil o cuál es el uso frecuente de estos tipos, ¿no? Si hablamos de sueldo fijo, ¿no? Aquí le estamos asegurando o le estamos dando una seguridad mayor al perfil sobre el monto que va a recibir de forma fija, ¿no? Más allá del tema de los resultados que se tengan o no, pero obviamente se entiende de que, por ejemplo, el CAM o el gestor de cuentas claves, ¿no? No es un vendedor como tal, ¿no? Básicamente es un consultor dentro de la empresa que va entrevistando, conversando con el cliente, identificando ciertas necesidades para luego eso comunicárselo al equipo comercial y se pueda negociar, se pueda hacer una propuesta interesante, ¿no? Luego, en el tema de retail, un trabajador vendedor por retail, ¿no? Suele trabajar por comisiones, es decir, tener un monto fijo y luego una comisión. Luego los B2B, un tipo mixto, ¿no? Sueldo fijo más comisión, ¿no? El bono por objetivos para cumplimiento de KPIs que suele darse en empresas medianas y grandes, además del sueldo, ¿no? Y en el caso de lanzamiento, tener incentivos especiales por lograr resultados en estas campañas específicas, ¿no? Esos son algunos de los tipos de remuneración que hay, habría que analizar empresas, ver qué hacen, ¿no? Qué tipo de remuneración suelen usar. Pero si nos damos cuenta, ¿no? Básicamente, si hablamos de empresas que le venden a otras empresas, lo que normalmente vamos a encontrar es sueldos fijos y un tipo mixto, ¿no? Que es un sueldo fijo más comisiones dependiendo de los resultados. Y en el caso de retail, de los trabajadores que, por ejemplo, pueden trabajar en un centro, en una tienda por departamento, podrían trabajar por comisiones, ¿no? Recibir un monto de dinero a partir de lograr o no resultados. Eh, Otro concepto que en este tema de la motivación debemos prestar atención como gestión comercial, como responsables de un equipo comercial o de un equipo de fuerza de venta, son los gastos de venta. Básicamente van a ser consumos que no necesariamente van a generar una retribución o una rentabilidad para la empresa. En muchos casos podrían ser dinero consumido en productos o servicios, inclusive de actividades que no van a generar en este caso una venta. Y aquí, por ejemplo, podríamos hablar de gastos de movilidad, el hecho de un taxi, un vehículo, ¿no? Un transporte público, para que el vendedor se pueda trasladar hacia el cliente. Este monto de movilidad debería considerarse un gasto porque no es seguro de que después de movilizarse y llegar con el cliente se cierre o no la venta. Obviamente, si se obtiene la venta, estaríamos hablando de un dinero invertido porque va a ser recuperado por la venta. Pero si no se vendió, básicamente sería un gasto porque no se va a recuperar.
Ahora, viáticos, si es que el vendedor tuviera que hacer sobre todo viajes largos o distancias a lugares donde no vive, ¿no? Y en estos viáticos te podríamos estar hablando de hospedaje, alimentación, traslados en los lugares. El pago de combustible, si es que utiliza un vehículo propio de la empresa. El tema de telefonía podría ser un gasto, el hecho de lo que cueste la línea telefónica de la empresa que utiliza el vendedor para hacer las llamadas, para manejar, para ver el tema de internet, etcétera. Gastos de representación, ¿no? Que en estos gastos de representación podría ir la vestimenta, podrían ir tarjetas, podrían ir brochures, podrían ir todo lo que vendría a ser elementos que permitan presentar a la empresa, ¿no? O representar a la empresa en alguna actividad. Luego, herramientas digitales, ¿no? Podrían ser las redes sociales, podrían ser los SEOs, ¿no? Etcétera. Todos estos gastos que nuevamente no aseguran una venta. Son herramientas que se utilizan, son herramientas que requieren un pago para tenerlas, pero que podrían o no generar una venta, que es necesaria la habilidad del vendedor o de la fuerza de ventas para obtener mejores resultados. Y las capacitaciones también deberían considerarse un gasto. Entonces, en una empresa seria, estos gastos no se le deberían cargar al vendedor. Porque si se les carga, en algún momento, estos gastos obviamente podrían influir en la economía del vendedor y podrían terminar desanimando. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto de los gastos de venta, cómo se definen, cómo se distribuyen, ¿no? Y cómo es que se responsabiliza, o mejor dicho, quién se define como responsable de estos gastos. En este caso, una práctica también bastante interesante que hay en algunas empresas es de que los vendedores pueden tener gastos reembolsables. Es decir, se le asigna bajo ciertos criterios la posibilidad de que el trabajador gaste de su dinero en algunos conceptos, en algunos elementos y que luego solicite a la empresa la retribución de ese dinero gastado. Eso normalmente requiere de que el vendedor o el trabajador presente documentos, ya sea boletas o facturas, para que se puedan rendir cuentas, ¿no? ¿Qué problemas frecuentes tenemos, ¿no? En general dentro de la gestión comercial para liderar equipos comerciales o de fuerza de ventas? Es entender que pueden haber cuotas irreales, se le puede exigir más allá de sus capacidades técnicas y de las posibilidades del mercado, obviamente. Comisiones poco claras, ¿no? Que podrían ser aprovechadas por la empresa para, vamos a ser sinceros, jugarle sucio a los trabajadores, ¿no? Y a pesar de que puedan llegar a una cuota o a un resultado, la forma en cómo están definidas las comisiones podría ser que genere, ¿no? Un pago o no, y eso obviamente puede generar una frustración o un fastidio. El tema de incentivos tardíos, de no cumplir con las promesas realizadas, de pagarlos después, competencia interna excesiva, de que haya muchos vendedores compitiendo por el mismo cliente, ¿no? Por la misma cuota, y que eso conlleve a que más allá del trabajo en equipo, lo que se fomente es la discusión, las peleas internas, ¿no? Y la falta de reconocimiento también es algo que, sobre todo en el tema comercial, puede influir bastante, ¿no? Porque es más, también se suele comentar mucho de que es más recomendable tener sistemas de reconocimiento o de motivación no monetarios que monetarios. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces esas premiaciones o esos reconocimientos monetarios en algún momento podrían comenzar a considerarse obligaciones de la empresa para el trabajador y no una bonificación, no una comisión por resultados. Y entonces, obviamente, cuando en las empresas mucho se les acostumbra a los trabajadores con motivaciones monetarias o extrínsecas, el trabajador, cuando cambian las condiciones, normalmente genera un malestar, ¿no? Y los malestares vienen acompañados de quejas, de reclamos o incluso de huelgas, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con ello. Recomendación actual para el sistema de motivación, se recomienda de que haya una revisión periódica de los sistemas o los planes de compensación, se recomienda de entre 6 a 12 meses, dependiendo de cómo es que la competencia se va desarrollando, sobre todo considerando que también existe, además de la competencia para captar a los clientes, también puede haber competencia para captar a los trabajadores. Entonces podríamos hablar de competencia salarial entre las empresas de un mismo rubro, y que incluso podrían estar tentando a los trabajadores de la competencia para comenzar a jalarlos y poder así hacerse de los mejores profesionales, ¿no? Como conclusión, recordar que la gestión moderna de equipos comerciales se sustenta en 4 pilares. Seleccionar a las personas adecuadas para seleccionar las que necesitamos, perfiles. No debemos olvidar que hay que tener perfiles. ¿Quién debe definir los perfiles? Los responsables de la gestión comercial. Ellos son quienes deberían definir qué tipo de trabajador quieren tener en su equipo, qué competencias o qué experiencia, qué conocimientos, qué habilidades blandas deben tener. Luego, desarrollar continuamente sus competencias, recordar de que, sobre todo en este mundo actual en el que todo va funcionando tan rápido, es necesario mantener actualizados a nuestros vendedores. Luego, motivar mediante reconocimiento y oportunidad de crecimiento. Nuevamente hablamos de principalmente reconocimiento y entonces estaríamos hablando de sistemas de motivación intrínsecos o no monetarios, ¿no? Y compensar, en este caso sí hablamos de compensar que iría directamente al sueldo, indistintamente de cómo se defina la estructura salarial de los trabajadores, que sea de forma equitativa y alineada con los objetivos estratégicos. Y esto va de la mano con otro requisito legal que existe sobre todo en nuestro país, que es el de que cada empresa debe definir claramente sus rangos salariales por puesto de trabajo. Es decir, que debe haber una definición específica de cuánto va a ganar cada tipo de trabajador en la empresa, para que de esa manera se pueda, ¿no? Teniendo la información clara, el trabajador saber cuál es el mínimo y cuál es el máximo que podría ganar dentro de la empresa, para que así también pueda decidir libremente si sigue trabajando o no en la empresa bajo las condiciones que le pueden ofrecer. Muy bien, chicos, terminamos con esta sesión. ¿Alguna duda, alguna consulta? Creo que el tema es bastante ligero, ¿no? Bastante Entendible, este docente, se entiende todo. correcto. Y bueno, recuerden de que si bien lo estamos desarrollando ahorita como parte comercial, puede ser confundido con el curso de talento humano, que básicamente son los mismos temas, que hemos tratado de centrar básicamente el área comercial y también reforzar el hecho de cómo es que el área comercial o el proceso comercial o los responsables del proceso comercial deberían también participar del proceso de talento humano al definir ciertos elementos, como por ejemplo el tema del perfil, contribuir con el desempeño. Vamos a verlo la siguiente y última sesión que tenemos. Eh, y entonces hay una participación directa más allá de que la función de gestionar las personas o al recurso humano no esté directamente en su responsabilidad, ¿no? Así que nada, muchachos, espero de que puedan disfrutar de estos días de descanso. Les recomiendo no relajarse mucho, aprovechen lo posible para seguir avanzando con sus trabajos. Ya queda poco, quedan después de este breve receso por fiestas, 2 semanitas más de clase. Así que nada, seguimos con las ganas de siempre y por mi parte agradecerles a los pocos que se mantienen aquí en la reunión conectados. Disfruten las fiestas y nos vemos de aquí a la siguiente fecha. Bueno, ya nos vemos en agosto, ¿no? Nos vemos el 4 de agosto para la última sesión. Muchachos, cuídense mucho, descansen. Gracias, profe. Felices fiestas. Chao. Cuídense mucho. Chao, chao.